tres ecuaciones, ¿verdad? Hemos definido para un material isotrópico. Hasta ahí tenemos pendiente un control, jóvenes. He estado un poquito con algunos problemas y no hemos podido pasar clases la anterior semana, ni tampoco tomar el control, ¿se acuerdan? ¿Ya? Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, ¿ya? Principalmente con el objetivo de complementar la ley de Hooke. ¿Está bien? Yo les decía, la ley de Hooke en realidad completa para un material isotrópico son 1, 2, 3, 6 ecuaciones. Por el momento nuestra ley de Hooke solamente tiene 3 ecuaciones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Entonces, a este capítulo le vamos a llamar, es un capítulo un poquito más teórico, más matemático, pero que nos va a ayudar a terminar de enunciar la ley de Hooke. ¿Ya? Déjenme, están viendo mi pantalla, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué dice? Relación entre deformación y esfuerzo. Sí, ingeniero, ¿Verdad? se le ve. Ya. ¿Cuál es la relación entre deformación y esfuerzo? Pues la ley de Hooke. Esa es la ley de Hooke la que vemos, ¿no? Solamente que en nuestro caso hemos visto la deformación. A ver, déjenme un ratito, puedo escribir aquí. A ver si me deja escribir. La deformación le hemos llamado delta, ¿verdad? Delta. Y esfuerzo, sigma, ¿verdad? La relación entre estas dos, entre deformación y esfuerzo, son las ecuaciones de Hooke, ¿verdad? Pero ahora tenemos que un poquito dedicarle tiempo a otro tipo de deformación que se conoce como deformación angular, que se mide en radianes, versus, ¿no?, otro tipo de esfuerzo que lo conocen, que no es desconocido para ustedes, el tau, ¿verdad? El esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, esta relación también es la ley de Hooke, pero para el otro grande grupo de esfuerzos, ¿verdad? Este otro grupo grande de esfuerzos son los famosos taus, esfuerzos cortantes, ¿ya? Bueno, aquí veremos. Entonces, ¿qué es deformación? En el anterior capítulo vimos que el cálculo de esfuerzos, en el cálculo de esfuerzos se presentan dos tipos de esfuerzos, ¿no? Los famosos esfuerzos normales, los sigmas, y los esfuerzos cortantes. No hay más, jóvenes, esos son los sigmas y los tau, son, ¿no?, los esfuerzos que tenemos que estudiar, que seguimos estudiando y vamos a estudiar hasta el fin de semestre. Estos dos esfuerzos provocan en el material a la vez dos tipos de deformaciones, ¿no? Los delta L's, o deltas que le he llamado yo, ¿no? Deformaciones unitarias, normales, ¿no? Ah, caramba. Bueno, delta, pero aquí a lo que se refiere es esta letra que utilizamos, E, ¿no? Que ustedes saben perfectamente que eso es delta sobre la longitud inicial. Eso lo conocen. Aquí no estoy viendo los gráficos de aquí de lado. Y las deformaciones de corte o deformaciones angulares, ¿no? Entonces, para esta primera parte la conocen. Aquí está lo que hemos visto, ¿verdad? Para el caso unidimensional, una barra de cierta longitud, le aplicamos una carga, se deforma, y este delta de acá va asociado con una deformación unitaria normal, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de esfuerzos cortantes, aquí en la parte de arriba, jóvenes, aquí en esa parte, si le aplicamos, por ejemplo, a una placa o un sólido como este, esfuerzos cortantes, fuerzas paralelas al área, ¿no? Paralelas a estas áreas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no?, lo que va a ocurrir es que las esquinas, ¿no?, estos puntos, en este caso, van a sufrir un desplazamiento o una deformación angular, ¿no? Este gamma, fíjense, ¿no?, que en realidad no es más que la variación del ángulo recto de este sólido, ¿ya? Entonces, a este gamma le vamos a llamar deformación de corte o deformación angular. Se mide en radianes, por si acaso, ¿no? Gamma se mide en radianes. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esta nueva deformación. ¿Está bien? Haremos un análisis de esta nueva deformación de corte o deformación angular. Este capítulo le va a dar un toque, digamos, matemático, una definición matemática formal, tanto a la deformación unitaria
como a la deformación de corte o deformación angular. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a agarrar el caso unidimensional. También un caso, vamos a agarrar una barra como esta, una barra sin cargar, ¿no? Aquí no está cargado, ¿no? Para definir, leer esto, por favor. Para definir ambas deformaciones, consideraremos el caso bidimensional. Eso estaba diciendo, ¿verdad? Considere un sólido empotrado. Vamos a empotrar un sólido en un extremo, ABCD, el cual lo vamos a dividir en pequeños rectángulos imaginarios. Luego a este sólido le vamos a aplicar una carga uniaxial, acá en el centro, ¿ya? Entonces, cuando el sólido está así, sin aplicar ninguna carga, estos rectángulos de acá, estos pequeños rectángulos, permanecen así, rectángulos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando le apliquemos una carga, ¿no? Este es un caso hipotético, jóvenes. Entonces, le aplicamos esta carga P. Ahí está la carga P. Le aplicamos. Y más o menos una idea, una posible deformación es esta, ¿no? Lo primero que quisiera que noten, ¿no? Que por lo menos en los puntos cercanos donde se ha aplicado la carga o en el empotramiento, los rectángulos, que eran rectángulos, se deforman, ¿no? Se deforman y dejan de ser ya, dejan de ser rectángulos, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que si esta carga uniaxial es una carga de tracción a lo largo del eje X, el elemento barra se alarga a lo largo del eje X, pero a lo largo del eje Y se acorta, ¿verdad? Se acorta. Aparte de que estos rectángulos se distorsionan, ¿ya? Y así como en cinemática vamos a definir un vector, que lo vamos a llamar un vector desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si a este puntito le llamamos el punto A la esquina, ¿no? Justo a la esquina. No es tan bueno hacer eso, pero bueno, podemos agarrar lo correcto es agarrar un punto genérico, ¿no? Un punto acá, digamos. Pero bueno, aquí he agarrado el extremo derecho superior porque es donde más se aprecia el desplazamiento. El punto A, ¿qué ha pasado con el punto A? En física le decimos, ha sufrido un desplazamiento. Se ha desplazado desde A hasta A', ¿verdad? En realidad todos los puntos han sufrido un desplazamiento, excepto, ¿qué puntos, jóvenes, su desplazamiento es cero? Yo les pregunto. C y D. Bueno, está bien, C y D, todos los puntos que se encuentran en las rectas CD, ¿no? Aquí hay unas todos los puntitos que están acá, empochados, su desplazamiento es cero. ¿Está bien? Entonces, ya, está bien. ¿Quién me vas a hacer recuerdo tu nombre? Todos los puntos que se encuentran acá, en el empochamiento. ¿Ya? Ya, entonces, eso. ¿Qué más? Entonces, estamos definiendo un vector desplazamiento. Este vector desplazamiento es un vector en el plano, para el caso bidimensional. También para el caso bidimensional. Ahora, en honor a la verdad, ese vector desplazamiento es un vector tridimensional, o sea, que tiene 3 componentes. Ya. Seguimos. Entonces, acabamos de definir un vector desplazamiento. Para un punto, ¿no? Eso sí, para un punto. Pero generalmente nos interesan los puntos máximos, ¿no? Que en este caso son todos los puntos que se encuentran entre A y B. Ahí el desplazamiento es máximo, ¿verdad? Bueno. Ahora, agarraremos a este vectorcito, es un vector, aquí debía colocarle una flechita, así debía colocarlo. Es un vector, ¿no? Entonces, como un vector, como todo vector, ustedes saben que en este caso bidimensional podemos descomponerlo en una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? Componente vertical, componente horizontal. Ahora, estas componentes U y B, jóvenes, como es un caso bidimensional, ¿no? Matemáticamente hablando van a ser funciones de 2 variables, X y Y, ¿no? B va a ser igual una función de X y Y, ¿está bien? O sea, ¿a qué me refiero? Este vectorcito y sus componentes van a depender dependen, son función, mejor dicho, de dónde tome el puntito. Si yo tomo acá, no el puntito, ese desplazamiento va a ser menor, ¿verdad?
O en el caso extremo, si tomo el puntito acá, ese desplazamiento va a ser 0. Y va variando, a lo que voy, va variando en función de X y en función de Y, que creo que aquí no se nota, aquí está Y por si acaso, ahí está Y, ¿ya? Entonces, tanto el vector como sus componentes escalares son funciones de dos variables. Esto para el caso bidimensional. Pero en honor a la verdad, este vector tendría tres componentes, ¿no? Una componente U, una componente B y una componente W le podemos llamar, que sería la componente que entra o sale de la pantalla, ¿ya? Pero bueno, para nuestra deducción estamos yendo al caso bidimensional, ¿ya? Bidimensional, que son funciones de dos variables, ¿está bien? O sea, matemáticamente hallar estas funciones, digamos, no es sencillo, ¿no? Hay entre el modelado, es un poco de matemáticas esto. Pero bueno, lo que nosotros queremos ahora es definir formalmente deformación unitaria, normal y deformación de corte. Es lo que queremos. Y nos vamos a apoyar en las matemáticas. Ya hemos definido un vector de desplazamiento y sus componentes. Ya. Aquí se va a complicar un poquito el panorama. ¿Ya? Bueno, veremos qué es lo que estamos haciendo acá. Un punto A experimentará un desplazamiento allá. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un punto A cualquiera, a este puntito, por ejemplo. O aquí abajo pueden agarrar. ¿Sí? Aquí, perdón, aquí está justo, me había dibujado acá. Ahí está. Este punto A, cuando le apliquemos la carga, bueno, el punto A debe estar por acá, ¿verdad? Ese puntito A debe estar por acá. Le aplicamos la carga. ¿Qué pasa con ese punto A? Como este vector ha sufrido un desplazamiento. ¿No? Aquí medio difícil dibujar porque es muy pequeñito. Pero ustedes han visto que acá el punto A se desplaza desde A hasta A'. Este punto A minúscula también va a sufrir un desplazamiento, ¿no? Y aquí lo estoy dibujando. Entonces, imagínense que este es el punto A de la barra y ha sufrido un desplazamiento hasta A'. También exagerados aquí, ¿no? Para poder identificar. Y no solamente eso, lo que vamos a analizar es este punto A, todo el rectángulo, así, sin deformar. Ahí estaría el rectángulo, el punto A le pondré aquí, ¿sí? Ese punto A, sin deformar, así, permanece el rectángulo. Entonces, aquí en este gráfico, me estoy dibujando acá todo esto, el punto A y su pequeño rectángulo, sin deformar. Sus dimensiones serían delta X y delta Y de este rectángulo, ¿no? Se aplica la carga, el punto A se desplaza. Y además, este rectángulo asociado también se va a deformar, ¿verdad? Se va a deformar. Fíjense, el rectángulo se ha distorsionado, porque eso se ve acá, ¿no? Estos rectángulos acá, por lo menos en los extremos, se distorsionan, también dejan de ser rectángulos, ¿no? Entonces, una aproximación buena es que se distorsionen de esta forma, ¿está bien? Perdón, que dejen de ser rectángulos y una distorsión más o menos así tipo romboide, ¿no? Algo así. Ya, entonces, ahora, un momentito, quiero borrar. Aquí está el borrador. Esto voy a borrar. Perdón. Bueno, entonces, a ver, ¿qué dice? Un punto A experimentará un desplazamiento desde A hasta A'. Se ha desplazado, ¿verdad? Cuando se aplique la carga. Además, el elemento rectangular, este elemento rectangular sin deformar, experimentará una distorsión en el ángulo recto, en el extremo A, ¿no? En el punto A, perdón. Y cambio en sus dimensiones originales, ¿no? Delta X, delta Y, A, delta X' y delta Y'. ¿Está bien? O sea, cambia también las dimensiones de este rectángulo, ¿verdad? ¿Está bien? Como muestra la siguiente figura. Entonces ya tenemos una idea, ¿no, jóvenes? Aquí estoy definiendo algunos angulitos, ¿no? Este ángulo alfa, que es el ángulo del lado vertical, lo que era el lado vertical con el eje vertical, ¿no? Y este otro ángulo beta, lo mismo, ¿no? Es el nuevo lado, delta X, que forma con el eje horizontal, ¿no? Entonces son angulitos alfa y beta que luego los vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ahora, definiremos, así matemáticamente, la deformación unitaria normal, ¿no? Ustedes hemos definido para un caso unidimensional, hemos definido, jóvenes, ustedes se acordarán, hemos definido la deformación unitaria
como el cambio de longitud, ¿verdad? El cambio de longitud entre la longitud inicial, ¿no? O si prefieren, longitud final, perdón, menos longitud inicial dividido entre longitud inicial. Esto debe ser longitud inicial. Bueno, esa es la definición para un caso unidimensional. Pero ahora nos hemos ido al caso bidimensional. Hemos tratado de ser un poco más realistas en lo que respecta a la deformación. ¿Y cómo vamos a definir? Matemáticamente es un límite, ¿ya? Ahora, fíjense, concéntrense. Vamos a aplicar la deformación unitaria para este rectángulo, que se ha deformado de esta forma. Entonces, por ejemplo, en el eje X, su longitud final vendría a ser este delta X', ¿verdad? Esto vendría a ser longitud final. Entonces aquí le pongo longitud final, menos longitud inicial, que vendría a ser la longitud original, delta X, ¿verdad? Longitud final menos longitud inicial, todo esto dividido entre la longitud inicial, que es delta X. La primera ecuación es para el eje X, ¿no? Ahora, lo ponemos como límite porque para que se cumpla esto, este delta X tiene que ser muy pequeño, tiene que tender a cero, ¿no? Entonces por eso ponemos límite. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si ese delta X es grande, entonces si mi rectángulo que elijo es muy grande, sería incorrecto que yo reste esta longitud con esta longitud, porque el ángulo beta sería mayor, sería más grande, ¿verdad? Entonces, en cambio, si es muy pequeño, no pierdo precisión al restar delta X' con este delta X. Por eso es que es importante que sea un ángulo pequeño. Ya, permítanme un ratito para ver esto. Bueno, lo mismo para el eje vertical, la deformación unitaria. Fíjense que para este caso bidimensional ya no podemos hablar de deformación unitaria única. Hablamos de dos deformaciones unitarias, en X y en Y, ¿no? De la misma forma, jóvenes, solamente que en este caso restamos los cambios de longitud que ha sufrido en el eje Y, ¿no? Delta Y' menos delta Y, ¿no? Y esos límites se vuelven diferenciales, como está en la parte derecha, ¿no? Cuando delta X es muy pequeño, prácticamente es un diferencial, ¿no? Entonces ahí es reemplazado por diferencial. Esa es la definición. De todas maneras, estas definiciones, así manejar diferenciales no es tan práctico. Seguiremos un poquito puliendo esas formulitas para las deformaciones unitarias normales. Ya. Ahora, voy a borrar, por favor. Lo que quiero que acá quede claro es que el ejemplito que hemos puesto, jóvenes, este ejemplito que hemos puesto, ¿dónde está? De una barra empotrada, sometida a una carga axial, ¿no? Fíjense, provoca, obviamente, deformaciones unitarias normales. Pero, puesto que estos rectangulitos se distorsionan, también implica deformaciones de corte. Alfa y beta están asociadas con las deformaciones de corte, deformaciones angulares. Y si hay deformaciones angulares, de seguro que va a haber taus también, jóvenes. Entonces, a eso queremos llegar. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar estas deformaciones unitarias normales con las deformaciones de corte. ¿Cómo? Con la geometría, con estos angulitos alfa y beta. ¿Ya? Vamos a definir, esto ténganlo bien presente, se define la deformación de corte, ¿no? El gamma, en este caso gamma XY le vamos a llamar, porque es en el plano XY, como el cambio que ocurre en el ángulo recto en el elemento rectangular. El cambio que ocurre en el ángulo recto. Entonces, acá, bueno, esta definición se aplica a ángulos rectos, ¿no? A sólidos que tienen ángulos rectos. Entonces, si me permiten, aquí yo tenía 90 grados, ahí está, pi medios, ¿verdad? Ahí. ¿Qué ha pasado con este ángulo? Se ha vuelto tita, le llamaré. ¿Está bien? Entonces,
Este gamma se define como el cambio que ocurre en el ángulo recto. ¿Cuál va a ser el cambio? Entonces, jóvenes, el cambio sería el cambio que ocurre en el ángulo recto. No sé, corríjame, sería pi medios, o sea, gamma XY sería igual a pi medios, ¿verdad? Menos tita, ¿o no, jóvenes? Pi medios menos tita, el cambio que ocurre en el ángulo recto. Esto menos tita, eso es gamma XY. Pero si se dan cuenta que si resto pi medios menos tita, eso también a la vez es igual a alfa más beta, ¿verdad? Alfa más beta. Entonces, la deformación angular, para este caso, sería igual a estos angulitos alfa más este ángulo beta, ¿ya? Bueno, por el momento, así, independientemente, deformación unitaria normal hemos definido, y la deformación angular también está definida, digamos, para este caso, ¿ya? Relacionaremos, el objetivo es relacionar ahora. Volvemos a la misma gráfica. Sí, Antes de que continúe, sí, ese valor de la deformación angular va a ser en radianes, ¿verdad? correcto, sí, en radianes, tiene que ser en radianes. Cuando lo utilicen en la ley de Hooke y calculen, digamos, una deformación angular, va a ser en radianes. ¿Está bien? Ya. Bueno, ahora sí, vamos a establecer entonces, esto es un poco de matemática, unas relaciones matemáticas entre estas dos deformaciones, las unitarias y las de corte. ¿Ya? He vuelto a copiar acá el gráfico, ¿no? El sólido sin deformar y el sólido ya deformado, aplicado la carga con desplazamientos, ¿no? Aquí el punto A. Entonces, ¿qué dice acá? En el modelado de un sólido es importante conocer las relaciones diferenciales, o sea, matemáticas, entre deformaciones unitarias y de corte. Entonces, están relacionadas deformaciones de corte y las deformaciones unitarias normales. Es decir, que existe una dependencia entre estas dos deformaciones. Analizaremos un elemento rectangular ABC. ¿Dónde está el elemento rectangular ABC? Se refiere a este amarillito, jóvenes. No he colocado aquí B y C. Entonces, un elemento rectangular ABC antes de aplicar la carga y el mismo elemento después de aplicar la carga. Se va a transformar en A', B', C', ¿no? Se va a distorsionar, ¿no? O sea, va a ser idéntico esto, ¿no? Lo que está con amarillo es antes y lo que está aquí sin pintar es después. Entonces, lo mismo, a ver, veremos qué pasa. Ahí está. Aquí es mucha matemática. Entonces, este elemento amarillo es lo que hemos visto, ¿no? Sin deformar. Permanece rectangular. A, B, C son esos vértices, ¿no? Sus vértices de este rectángulo. Sus dimensiones, en este caso ya diferencial de X y diferencial de Y. Sus dimensiones. Ya no delta X, delta Y, sino es pequeñísimo, ¿no? Pequeñísimo. Le aplicamos carga, como aquí, y el elemento se distorsiona, así. Parece distorsionado, ¿verdad? Es una aproximación. Entonces, y esos ángulos son alfa y beta, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces acá haremos este pequeño análisis que lo hace el Easley. Si no me equivoco, todo esto, esta teoría es del Easley, ¿ya? Entonces, todavía no se fijen tanto aquí en la matemática, no es nada complicado. Lo que quiero que se fijen es, digamos, vamos a analizar tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Esos puntitos, entonces puntos, ¿no? A, B, C, su análisis. ¿Qué pasa antes y después de haber aplicado la carga? ¿Ya? Por ejemplo, el punto A, jóvenes, el punto A, sus coordenadas. Voy a utilizar, aquí hay un pequeño error, este punto A, así, de forma general, sus coordenadas, si utilizo no sé si están viendo acá, el eje X y el eje Y, ¿cuáles serían sus coordenadas del punto A? Las coordenadas del punto A, jóvenes. 0,0. 0,0, ¿ya? 0,0. Tienen toda la razón, me he equivocado ahí. Entonces, en realidad debería colocar mi eje Y ahí y mi eje X acá, así, algo así.
X y Y, algo así, ¿ya? De tal manera que las coordenadas del punto A sean así, de forma genérica, X, Y, no 0, 0. Porque tienen toda la razón. Si utilizo estos ejes, X y Y, los que originalmente están ahí, sus coordenadas serían 0, 0. Pero queremos obtener relaciones generales. Entonces, las coordenadas del punto A, X, Y, no 0, 0. ¿Ya? Hay que mover un poco los ejes, nada más. Bueno, ya. ¿Qué más? Ah, ¿qué ha pasado con el punto B? ¿Cuáles van a ser sus coordenadas? Serían, X se mantiene, pero le tenemos que sumar diferencial de X, ¿verdad? X más diferencial de X. El punto B no cambia su coordenada Y, entonces va a ser Y también, ¿no? Entonces, el punto B cambia sus coordenadas en X. Y el punto C, algo similar, no cambia sus coordenadas en X, pero sí cambia en Y. Cambia en un diferencial de Y, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, eh, yo creo que esto se entiende, esto se entiende. Ya. ¿Qué más? Ahora, acá ya saben que hay un vectorcito. Aquí ya, fíjense, he corregido, le he puesto la flechita. Un vector desplazamiento del punto A, ¿verdad? Cuyas componentes, recordarán, le hemos llamado U, ¿verdad? La componente horizontal, ahí está U, y su componente vertical B. ¿Está bien? Ahí están dibujadas, ¿no? Sus componentes. U y B, las componentes del vector desplazamiento. Hemos dicho además que estas componentes U y B son difíciles de obtener y en el caso bidimensional son funciones de dos variables. ¿Está bien? Ya, listo. Ahora, vamos a la tercera columna. ¿Qué dice acá? Componente X del desplazamiento. Componente X del desplazamiento. Jóvenes, un ratito, me están llamando dirección. Un minutito, por favor.
jóvenes. Bueno, ya. Continuaremos, por favor. Lo que estamos viendo ahora, por si acaso, jóvenes, es un poco de matemáticas. ¿Está bien? Matemáticas, ahorita cálculos tienen que recordar, por si acaso. Entonces, es matemáticas. Vamos a relacionar matemáticamente las deformaciones normales con las deformaciones de corte. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a la tercera columna, les decía. Componente X del desplazamiento. Voy a borrar. Componente X del desplazamiento. ¿Ya? Estamos analizando principalmente el punto A. Eso no se va a olvidar, el punto A. Ha sufrido un desplazamiento. La componente X del desplazamiento de este vector es U, pues, ¿no? Esta U de acá. Por eso está puesto acá U. ¿Sí? Y lo mismo, para el punto A, la componente Y, o la componente vertical del desplazamiento, para el punto A, va a ser pues B. Este B de acá, ¿no? U y B. Entonces, en las dos últimas columnas, esta fila es U y B. No estamos haciendo gran cosa. Ya. Ahora, esta es la parte, digamos, matemática un poquito, que ojalá, quiero que me entiendan. Componente X del desplazamiento, o sea, la componente horizontal del punto B. ¿Ya? El punto B, ¿dónde es el punto B? Aquí está el punto B. Su componente X del desplazamiento, ¿no? B se ha desplazado desde B hasta B'. Me puedo dibujar acá un vectorcito, ¿verdad? No, lo voy a dibujar, pero lo voy a borrar. Entonces, este vectorcito tendría. Aquí habría un vector, algo así. ¿Qué sería eso? Ese sería el vector desplazamiento del punto B. Y su componente, según esta acotación, es U más este término, la variación, la derivada parcial de U con respecto a X, diferencial de X, ¿no? ¿Qué es esto, verdad? Es esto, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué es esto? ¿Esto de dónde sacamos? Es un poco de matemáticas, ¿está bien? Ya. Ah, y fíjense, está expresado en función de U, ¿ya? Entonces, aquí nuestro punto principal es A, eso quiero que entiendan, no B ni C. Entonces, vamos a tratar de expresar todos los desplazamientos en función de A. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Qué ha pasado con el punto? Volveremos al punto B. El punto B, jóvenes, el punto B, ¿no? Podemos decir que el punto B ha sufrido, relacionándolo con el punto A, ha cambiado su componente, o solamente cambia en la dirección X. Hay un cambio en la dirección X. A, ¿no? Al trasladarnos hasta B, entonces las coordenadas de B, hemos visto, ¿no? Las coordenadas de B solamente cambian o hay un cambio en X, ¿verdad? En X. Eso tomen en cuenta. B solamente cambia en X, ¿no? Cuando lo relacionamos con A. Entonces, ustedes recordarán, jóvenes, ustedes recordarán, ¿dónde está mi punterito? Les he dicho que, por ejemplo, U, perdón. Lo que necesitamos entonces para esta componente, vuelvo a dibujar aquí el vectorcito, para este vector, para su componente, que sería desde acá hasta acá, esto vendría a ser un diferencial de U, perdón, U más diferencial de U. También no sé si me dejo entender. Eh, como este punto B lo estamos asociando con el punto A, también va a ser la componente U, pero le vamos a sumar un pequeño diferencial. Este diferencial, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo a la derecha, ¿verdad? Desde A hasta B. Entonces, esta acotación desde acá hasta acá sería U más diferencial de U. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo calculo el diferencial de U? El diferencial de U, ustedes saben que U es una función de dos variables, hemos dicho, caso bidimensional. Es una función de X y Y, ¿verdad? Una función de X y Y. Si diferenciamos, aquí, a ver, aquí es igual el diferencial de esa función. Otra persona que me apoye ahí. ¿Cómo calculo el diferencial de esa función de dos variables? Aquí es igual.
que es igual el diferencial de esta. Derivadas parciales, ingeniero. ¿Ya? Sí, A la respecto de... suma de las derivadas parciales respecto de cada variable. Dictame, pues, dictame. Derivada parcial de U, Respecto de x, ya, por el diferencial de x, ya, más la derivada parcial de y no, no, respecto... Ah, de no, U, no. De u, sí, sí. Respecto de y, ya, por el diferencial total de y. ya, correcto. Muchas gracias. Me van a hacer acuerdo su nombre. Entonces, fíjense acá, este diferencial de U depende de esto. Pero jóvenes, cuando nos movemos de A hasta B, ¿no? Cuando B varía a lo largo del eje X, pero no varía a lo largo del eje Y, jóvenes. ¿Está bien? No varía. O sea, nos hemos desplazado desde A hasta B, véanlo así. B solamente ha variado en X. Entonces, su variación con respecto a Y es nula, cero, ¿no? Entonces, la componente de este vector desplazamiento del punto B va a ser U más este diferencial de U. Pero este diferencial de U va a ser derivada parcial de U con respecto a X por dx. Lo que está acá. Esto que está marcado acá, jóvenes. ¿Verdad? U más esto. ¿Está bien? Haciendo ese humilde análisis, yo diría, de cómo el punto B solamente cambia en X. ¿Está bien? Lo mismo para el punto C, jóvenes. El punto C igual sufre un desplazamiento. Este desplazamiento. ¿Verdad? ¿Cuánto va a ser su componente? Esta componente desde acá hasta acá sería, jóvenes, B, ¿verdad? Más un diferencial de B, va a cambiar en B. Pero ese diferencial de B es una función de variables, vamos a hacer lo mismo, pero como el punto C solamente cambia en la dirección vertical, va a depender de Y no de X, ¿no? Entonces su derivada parcial con respecto a X de B, cuando calculemos este diferencial, va a ser 0, ¿no? Entonces fíjense, ¿dónde está ese componente? La componente Y del desplazamiento es B. Ah, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver, un ratito, un ratito. Ah, esta es, ¿no? Perdón, esta sería, ¿no? O lo vamos a hacer, perdón, ahorita ya me he mareado. Esto estamos de acuerdo, yo pienso. Esto. ¿Está bien? Hemos sacado eso. U más la derivada de U con respecto a X por dx. Esto coincide. A ver, veremos ahora esta, por favor. Esta de acá. Ya. A ver, ¿qué dice esta? Dice componente X del desplazamiento, del punto C. Del punto C. Allá. Entonces voy a borrar esto, porque no me vas a confundir. Esto voy a borrar. Esa es la componente vertical. La componente horizontal, jóvenes, sería pues entonces esta. Lo que estoy marcando ahí es la componente horizontal del desplazamiento del punto C, ¿verdad? ¿Qué sería? En función de U va a ser U más, igual, un diferencial de U. Creo que estén de acuerdo. Pero el punto C, este punto C, solamente varía, o sea, al movernos desde A hasta C, se varía en Y, no varía en X, ¿no? Entonces va a ser al revés acá, ¿no? Sí, a la hora de calcular el diferencial de U, ¿dónde estás? A la hora de calcular el diferencial de U, aquí voy a borrar esto. Entonces, a la hora de calcular el diferencial de U, no va a depender de X, ¿verdad? No va a depender de X acá. Este diferencial de U, como nos desplazamos desde A hasta C, no depende de X, solamente depende de Y. Entonces, esto también va a ser 0. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Creo que hace rato he hecho mal, jóvenes. Esto va a ser 0, ¿verdad? Y, por lo tanto, el diferencial de U va a ser derivada de U con respecto a Y, diferencial de Y. A eso le vamos a sumar U, como está acá, ¿no? Como está ahí. ¿Está bien? Hemos analizado, si se dan cuenta, las componentes horizontales para los desplazamientos de los puntos B y C. ¿Está bien? En ambos casos es U más diferencial de U más diferencial de U. Solamente que estos diferenciales
Eh, en algunos casos dependen de X y en otros casos de Y. ¿No? Nada más. Y es lo mismo esto. Hay que analizar las componentes verticales. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto porque no quiero que nos confunda. Entonces, este acotado, lo que está aquí acotado, jóvenes, está acotado bien. A eso voy. ¿Ya? Está acotado bien, ¿no? Estas acotaciones. ¿Ya? Nos va a servir ahora estas acotaciones. Entonces, veremos. Un poquito cansador. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Un poquito, jóvenes. ¿Algún comentario tal vez? ¿O algo que no esté claro, por favor? Me ha tomado ya toda una mañana acotar esto, me acuerdo, jóvenes. Entonces, está bien hechito. Está bien hechito. Está mejorado. En el Islay está un poco borroso y he tratado de mejorarlo. Está más acotadito, más clarito. Está bien hechito, jóvenes. Le van a dar una repasada a la matemática, ¿no? Porque es calcular diferenciales, ¿no? Seguramente los dos jóvenes que me estaban ayudando o son ayudantes de cálculo 1, cálculo 2, pero saben, ¿no? Es el cálculo de un diferencial nomás. ¿Ya? Seguimos. Es el mismo gráfico este, por si acaso. Sigue siendo el mismo gráfico, el de la derecha. No está cambiado nada. Ahí aparecen los ángulos alfa y beta. ¿Ya? Y ahora ayúdenme acá. Vamos para el elemento rectangular diferencial, la deformación. Hace rato hemos calculado la deformación unitaria, ¿verdad? Ustedes saben que la deformación unitaria en X o en Y es el cambio de longitud entre su longitud inicial. Longitud final en X menos longitud inicial en X dividido entre la longitud inicial en X. Entonces, ayúdenme por favor, un poquito analizando. Longitud final en X. ¿A qué es igual eso, jóvenes? Longitud final en X. Lo vamos a expresar en función de U y B. Eso es lo que queremos. Todo. Esta longitud final en X, por si acaso, es la distancia entre A' y B', aproximadamente. ¿Está bien? ¿Cómo obtenemos esa distancia? Estas acotaciones les he dicho que están bien, ¿verdad? Vamos a restar, ¿cómo sería, jóvenes? A ver, un ratito. Esta longitud de acá, esta de acá que estoy marcando, rayaré nomás. Esta distancia desde acá hasta acá, ¿a qué va a ser igual? A eso. Esa es la longitud final. Sería igual a, espero que estén de acuerdo, toda esta distancia de acá, esto, más esto, menos esto, ¿verdad? Entonces, U, Sí. ¿verdad? Distancias nomás, jóvenes. Entonces, eso está acá. Dx, ¿verdad? Aquí está dx, más esto, que es u más delta u, delta x, derivada parcial de u con respecto a x por dx, y le quitamos u, ¿verdad? Acabamos de calcular estito. Estito hemos calculado. Menos, aquí viene el menos. Longitud inicial. Al inicio, este rectángulo, su longitud era pues dx nomás, jóvenes. ¿Está bien? Dx. ¿Está bien? Por eso está acá dx. Dividido entre su longitud inicial, que es dx nomás también. ¿Verdad? Simplificamos, ¿no? Este u con este u se va a ir. Este dx con este dx se va a ir. Y luego este dx se va a dividir con este dx. Y fíjense, una relación interesantísima. Que la deformada en X, unitaria normal, deformación unitaria normal, es el cambio de la componente horizontal del vector de desplazamiento con respecto a X, ¿no? ¿Está bien? Sencillito. Lo mismo hemos hecho acá. Distancias, ¿no? Distancias tal. Entonces la deformación unitaria en Y había sido el cambio, la derivada parcial de B con respecto a Y. ¿Está bien? Entonces, son ecuaciones que salen del gráfico nomás, jóvenes. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Yo creo que ya no vale la pena esto, ¿no? Y. La longitud final, que sería esta distancia, ¿no? La longitud final, pero, bueno, esa distancia, un poco inclinada está, esa distancia, le vamos a
Vamos a sumar dy más esta distancia y les restamos b, ¿no? Entonces, es lo mismo prácticamente, joven. Ya, entonces, ya tenemos. Ahora, fíjense entonces, matemáticamente hablando, para hallar la derivada, la deformación unitaria en x, es una derivada parcial de u con respecto a x. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo decir? Acá lo complicado es, digamos, hallar u, ¿no? Porque se acuerdan, u es una función de dos variables, de x y y, digamos, ¿no? Eso es lo complicado. Sin embargo, si se pudiera hallar, entonces es derivar parcialmente y vamos a tener una expresión para hallar la deformación unitaria para cualquier u, para cualquier x y y, ¿no? Y lo mismo, la deformada unitaria en y es la derivada parcial de la componente vertical del desplazamiento con respecto a y. ¿Ya? Entonces, eso hemos obtenido acá, nada más. Aquí está un poquito la parte más difícil. El gráfico de la derecha sigue siendo el mismo. Las acotaciones, todo lo mismo. Es copiado y pegado nomás, jóvenes. ¿Ya? Nuestro pequeño rectángulo sin deformar y deformado. El vector de desplazamiento, todo lo mismo. Ahora, ¿se acuerdan que ahora hablaremos de la deformación de corte? Aquí está la deformación de corte. Al final hemos llegado a la conclusión que es el cambio del ángulo recto, y eso es igual a alfa y beta, que son los ángulos que se miden con respecto a la vertical y a la horizontal respectivamente, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a esto. Ahora, alfa y beta los podemos estimar, jóvenes, ¿no? Los podemos estimar. ¿Dónde está alfa? Aquí está alfa, jóvenes. Aquí está alfa, ¿no? Entonces, con la tangente. Eso es lo que estamos haciendo, jóvenes. Tratar de estimar con la tangente. Ahora, era que lo haga en la tabletita nomás, pero, a ver. Entonces, tangente de este ángulo, en este triangulito sería este cateto sobre este cateto. Eso es lo que estamos haciendo ahí, joven. ¿Ya? Entonces, fíjense, este catetito de acá, con las acotaciones que están ahí, que ya más o menos tenemos una idea de dónde viene, sería toda esta distancia, ¿verdad? Toda esta distancia, menos esta distancia que es b. Espero que esté eso, a ver, b más esto, ¿verdad? Aquí está, aquí en la formulita. Y les restamos b, ¿verdad? Está bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ay, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este catetito de acá. Y ese catetito hace rato ya lo hemos obtenido, ¿se acuerdan? En la anterior ecuación lo hemos obtenido. Es lo mismo, diferencial de x, ¿me acuerdo? Igualito como hemos hecho acá. De la misma forma, es la misma relación. Algunas simplificaciones. Se simplifica algo o nada ahí. A ver. Gamma xy. Bueno, u con u se va a ir aquí. Ah, caramba. Claro, perdón. Hay que sumarle beta, ¿no, jóvenes? Hay que sumarle beta, por si acaso acá. Por eso hay un más. Más. Y para beta lo mismo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Distancia. Este catetito hay que hallar. Entonces, se va a ir u con u, b con b, ¿no? U con u, b con b, se van unas simplificaciones y queda esta expresión. Hemos factorizado diferencial de x, por si acaso acá, abajo, se puede factorizar. Y aquí una consideración, ¿no? Al factorizar diferencial de x, dentro de los paréntesis queda una suma, ¿no? De 1 más la derivada de u con respecto a x, ¿no? Pero jóvenes, este cambio, derivada de u con respecto a x, ¿qué es, jóvenes? Es deformación unitaria en x, eso ya te hemos visto. Las deformaciones unitarias son pequeñísimas, ¿verdad? Peor comparadas con la unidad, también son pequeñas. Entonces, hemos despreciado. Esto hemos dicho prácticamente cero comparado con la unidad, ¿no? Entonces, haciendo esa simplificación, diferencial de x con diferencial de x se van a ir, diferencial de y con diferencial de y, y tenemos nuestra formulita. Esa es nuestra formulita.
¿ya? Que básicamente lo que dice, jóvenes, es que la deformación angular en X y Y, fíjense, es una suma de derivadas parciales, son como derivadas cruzadas, ¿no? Vamos a derivar la componente horizontal con respecto a Y, más derivamos la componente vertical con respecto a X, que es el eje horizontal, ¿no? Entonces, listo, matemáticamente ya tenemos una fórmula para calcular la deformación angular. Todo es matemáticas, son derivadas parciales, ¿ya? Con el grafiquito se van a estar dando cuenta de dónde viene. Ya, al final, pero lo que nos interesa, ¿qué nos dice esta ecuación? Que fíjense que las deformaciones angulares o de corte son o dependen de las componentes, ¿no? De las componentes del desplazamiento asociado a la deformación unitaria, ¿no? Fíjense, hay una relación. Esta ecuación, digamos, y fíjense, hay un poco de simetría, ¿no? U, que es la componente horizontal, derivado con respecto a Y, que es el eje vertical, más derivada de B, que es la componente vertical del desplazamiento, derivado con respecto a X, que es el eje horizontal, ¿no? Entonces, al final, esto es lo más importante. ¿Está bien? Y que las deformaciones de corte están asociadas con las deformaciones normales. Bueno, sus componentes son estas, ¿no? Ya. ¿Qué más? Lo vamos a generalizar para 3 dimensiones. O sea, nuestra pequeña deducción, estas formulitas que hemos obtenido acá, estas de acá, más esta de acá, son 3 ecuaciones, pero obtenidas para el plano. Para el espacio, ya tendríamos 3 componentes. Tendríamos una componente U, una componente B y una componente B doble. En los 3 casos, estas funciones ya van a ser funciones de 3 variables, es decir, X, Y y Z. ¿Ya? Aquí colocaré nomás X, Y y Z. Y lo mismo, B doble sería funciones de X, Y y Z. Y ya no vamos a deducir nada, simplemente un poquito lo vamos a generalizar. De la misma forma, ya habría 3 deformaciones unitarias. Ahí están las 3 deformaciones, ¿no? Que es nada difícil de no darse cuenta. Son las derivadas parciales de, de su componente respectiva, ¿no? U, B y W para X, Y y Z. Y derivarlas con respecto a sus respectivos ejes, ¿no? X, Y, Z. Ya tenemos para el espacio esto. Ahora, en el plano, perdón, en lo que respecta a las deformaciones angulares, hemos deducido esta, la primerita, para el plano XY. Y si se dan cuenta, eran como derivadas cruzadas, ¿verdad? Entonces también va a haber una deformación angular o de corte en el plano XZ. Y ahí intervienen como derivadas cruzadas, ¿no? Derivar U con respecto a Z y derivar la componente, la tercera componente con respecto a X, está cruzadito. Y habría otra tercera derivada, perdón, otra tercera deformación angular o de corte, YZ, en el plano YZ, ¿no? Que es lo mismo, y derivar la componente, la tercera componente con respecto a y derivar la segunda componente con respecto a Z, que es el eje, perdón, que es el eje Z nomás, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo hemos generalizado. ¿Está bien? Estas serían, digamos, las ecuaciones generales, las relaciones diferenciales entre deformaciones unitarias y cortantes, o de corte. ¿Ya? Este es el mismo gráfico. Preguntas, un poco de matemática, ¿no, jóvenes? No sé si tienen ahí cualquier pregunta, cualquier comentario. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Un poco de matemática es. Por si acaso, lo que estamos avanzando ahora, no lo vamos a preguntar en este control. Tenemos un control pendiente entre lo que habíamos quedado que íbamos a... En un principio, eso es lo que se va a preguntar en el control del día miércoles, por si acaso. ¿Ya? Hoy esto va a ser para el siguiente control. Pero ya estamos terminando. Este capítulo es cortito. También un poco de matemática. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta, jóvenes. ¿Está bien? Ya. Ya, entonces, no hemos hecho gran cosa.
Hemos establecido relaciones matemáticas entre deformaciones unitarias normales y de corte. ¿Ya? Lo que viene a continuación considero que es más importante aún todavía. Esto. Ya conocen ese diagrama. Ya hemos hablado de ese diagrama. La única diferencia es que este diagrama es esfuerzo cortante versus, ya, cuando les hablo de gamma, ya saben que esto es deformación de corte, que se mide en radianos, ¿verdad? Les había dicho en algún momento, hay un ensayo que se llama el ensayo de torsión, donde se obtiene esfuerzos cortantes versus gamas, ¿no? O sea, versus deformaciones de corte. Y la gráfica es muy similar a la gráfica que obtenemos en el ensayo de tracción, ¿no? Región lineal, zona de fluencia, ¿no? La barriguita donde se produce el esfuerzo último, la fractura. ¿Está bien? Entonces, leeremos a ver qué dice. Como se mencionó, un esfuerzo cortante aplicado a un sólido deformable le producirá deformaciones de corte. Eso hemos estado hablando. Le producirá deformaciones de corte. Para determinar las propiedades mecánicas relacionadas a los esfuerzos de corte, ¿no? Existe el ensayo de torsión. Es otro ensayo, pero cuyo resultado, cuya gráfica, es similar a la de tracción, ¿no? Que es un método para determinar el comportamiento de los materiales. No es muy común este ensayo, no lo he visto. En civil sí lo he visto, ¿no? Ahí tenemos nuestra máquina de ensayo de tracción. Pero una máquina para ensayo de torsión no la conozco. Sin embargo, ¿no? Se ha realizado este ensayo, ¿no? No con tanta frecuencia como el ensayo de tracción, pero se ha realizado. Los datos obtenidos en el ensayo se usan para construir un diagrama esfuerzo cortante versus deformación de corte y para determinar el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, el límite de proporcionalidad, ya lo que me estoy olvidando, la pendiente. ¿Quién sabe a qué es igual la pendiente? ¿Quién no está o está? Hay una propiedad importantísima acá. ¿Quién sabe cómo se llama esta pendiente o con qué letra se la designa? La letra E, de elasticidad. Es el módulo de elasticidad, correcto. No le llamamos E, le llamamos G, porque se llama módulo de elasticidad en corte, ¿ya? Recuerden que es un ensayo de torsión, es esfuerzo cortante versus deformación. Y de ahí se establece nuestra... G, perdón, ese es el módulo de rigidez, ¿no? G. Módulo de elasticidad en corte. Yeah. En corte. Entonces, nuestra ley de Hooke en la zona elástica sería tau igual a G, la pendiente, ¿verdad? Por la deformación angular. ¿Está bien? Esta ecuación es equivalente. Esta es la ley de Hooke, jóvenes. Esta es la ley de Hooke, pero para esfuerzos cortantes. Este G es una propiedad análoga al módulo de elasticidad que ustedes conocen, al E. Nuestra ecuacióncita, la ley de Hooke, es sigma igual a elasticidad y deformación unitaria. Son análogas, ¿está bien? Solamente que esta ecuación, ¿se acuerdan? Es para un caso unidimensional. Ya son varias ecuaciones, son 3 ecuaciones en el caso triaxial, ¿verdad? Ya, entonces, anótense por favor, creo que no he anotado acá, G es el módulo de elasticidad en corte. Ya, entonces, ahora. Ahí está, ya había estado aquí. ¿No? Tau Y, esfuerzo cortante de fluencia, tau U, esfuerzo cortante último, ¿no? Son las mismas propiedades, solamente que cuidado que no son las mismas, son propiedades análogas, ¿no? G, módulo de elasticidad en corta, aquí había estado, joven, ¿no? Es la pendiente en la zona lineal, en la recta esta, ¿verdad? En la zona elástica, la ley de Hooke para esfuerzos cortantes, aquí está, estoy escribiendo, ya había estado acá, ¿verdad? Esa es la ley de Hooke. Como han dicho ustedes, este gamma en radianes en esa ecuación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya. Ahora, me he olvidado acá. Ayúdenme, por favor. Escribiremos la ley de Hooke. Ya podemos escribir la ley de Hooke, jóvenes. Para el caso isotrópico, para el caso general isotrópico. ¿Está bien? Nuestra ley de Hooke, a ver,
Ya, le prometo que les regalo 10 puntos al que se acuerde la ley de Hooke. ¿Cuánto vale E sub X, E sub Y? Deformaciones, ¿no? Deformación en Z. Esa es la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Ahí. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo que se factoriza 1 sobre... A ver. ¿Cuál es tu nombre? O nadie. Dije yo. Dije, E sub X vale 1 sobre E sigma de X menos el coeficiente de Poisson sigma de Y menos el coeficiente de Poisson por sigma de Z. Ya lo tienen eso. Yo lo estoy escribiendo así con el mouse. Listo. Seguí, por favor. 1 sobre E. El otro vale menos el coeficiente de Poisson sigma de X Ya. más sigma de Y Ya. menos el coeficiente de Poisson por sigma Z. Bueno, la deformación unitaria. Ya. En Z. En Z, sí. En Z es menos coeficiente de Poisson sigma de X menos el coeficiente de Poisson sigma de Y más sigma Z. Ya. Me canso, les comento. Más sigma Z. Pero lo tenemos eso, ¿verdad, Montalito? Estás a punto de ganarte tus 10 puntos. Pero, ¿y si hay dilatación térmica? Falta algo ahí. Ingeniero, yo Más creo alfa. hay que No. sumarle a todas las ecuaciones alfa más diferencial de temperatura. Delta, no diferencial. Sí, Delta. perdón, sí, delta T, Ya. para a toditas a todos los ejes. Estas ecuaciones son nuestra ley de Hooke, jóvenes, son nuestra ley de Hooke, pero, jóvenes, son nuestra ley de Hooke, pero, caso isotrópico, ¿ya? Caso isotrópico. Ahora, gracias a la ley de Hooke, podemos ya prácticamente terminar de escribir nuestras ecuaciones y decir acá, hablar de 3 deformaciones, gamma XY, ya saben a qué se refiere, gamma XZ, y un gamma XY, XZ, YZ faltaría, ¿no? YZ. Que va a ser igual a qué? Estas son deformaciones angulares, que según la ley de Hooke que acabamos de enunciar sería tau, el tau XY. Ustedes ya saben que es esa notación de subíndice sobre G. Tau XZ sobre G, ¿no? Y tau YZ sobre G. Entonces, les comento que las deformaciones térmicas, perdón, que la dilatación térmica no afecta a la deformación angular, solamente afecta a las deformaciones unitarias normales, a EX, EY y EZ, ¿no? Entonces, estas 6 ecuaciones así, perdón, escritos con esa letra, son la ley de Hooke, caso general, pero material isotrópico. Ya son 6 ecuaciones, nuestra ley de Hooke. ¿Está bien? Pero ya hemos tomado en cuenta aquí a las deformaciones de corte, esas 13 ecuaciones nuevas, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo, jóvenes, esa es nuestra ley de Hooke, ya un poco más general. De seguro que el Inventor, el SolidWorks, trabajan ahí con estas ecuaciones, ¿no? Meten en su software estas ecuaciones. ¿No? Claro, pero para un material isotrópico. No me animo, son ecuaciones mucho más complicadas, aquellas ecuaciones donde los módulos de elasticidad en corte y en tracción varían, ¿no? Material no isotrópico, ¿no? Bueno, eso en su curso de Resis 2 tal vez posiblemente lo toquen, pero para un material isotrópico esas son nuestras 6 ecuaciones, ¿ya? Vuelvo a repetir, la dilatación térmica no afecta a la distorsión, a la deformación de corte. Algo importante, hemos conocido aquí una nueva propiedad, ¿no? El G principalmente, módulo de elasticidad en corte. Y bueno, obviamente tau Y, tau U, que son esfuerzos cortantes último y de fluencia. Ahora,
su tareita de ustedes es una tarea bonita. Ustedes han visto que acá, en estas ecuaciones así, matemáticas, en derivadas parciales, que las deformaciones normales están relacionadas con las deformaciones de corte, ¿no? Mediante estas derivadas de sus componentes. ¿Está bien? Hay una dependencia. ¿Está bien? Aunque al inicio hemos aplicado tracción acá, hemos traccionado, uno diría, aquí si es tracción, entonces no hay esfuerzos cortantes. Pues sí, sí hay esfuerzos cortantes. Eso ya saben además, en secciones de corte inclinadas hay esfuerzos cortantes. Y además también había habido deformaciones de corte, ¿verdad? Ahí están las deformaciones de corte que hemos calculado matemáticamente. Ahora, para terminar esta parte, este capítulo, mejor dicho, se puede demostrar que existe una dependencia entre estas tres propiedades mecánicas. El módulo de elasticidad en corte, el módulo de elasticidad normal en tracción y el coeficiente de Poisson, ¿no? Demuestre, lean un poquito, y esta sería su tareita, su tarea 4, y demostrar lo más sencillamente posible. Hay textos que lo demuestran muy complejamente, mucha matemática, pero hay otros textos que lo hacen de una manera muy elegante, muy sencilla, utilizando la ley de Hooke, por ejemplo. ¿Ya? Investiguen un poquito, esta sería su tareita, ¿no? Esta ecuación también es importante, jóvenes, porque, por ejemplo, usted para el acero, nosotros sabemos que es bien común su módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 kilogramo centímetros. De memoria, los que manejan estructuras metálicas saben esto, ¿no? El coeficiente de Poisson para aceros, 0.2, ¿no? Ya podemos calcular el G. No necesitamos hacer una medición, o un ensayo de torsión, ¿no? Esta ecuación, ¿no?, es muy, muy exacta para determinar la tercera propiedad, ¿no?, el módulo de elasticidad en corte. Y ya podríamos utilizar estas ecuaciones de acá, ¿no? Estas ecuaciones, las últimas tres ecuaciones. ¿Ya? Esta es su tareita 4. ¿Preguntas, jóvenes? Con esta presentación es rapidito, hemos avanzado este capítulo 3. Hasta acá deberíamos haber dado nuestro primer parcial, pero no vamos a dar parciales, ya sabemos, sino simplemente controles, ¿verdad, jóvenes? El siguiente miércoles, control hasta donde hemos quedado. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, jóvenes. Ingeniero, una consulta. ¿Mañana va a ser el control o el siguiente miércoles? Mañana, en la noche, pues quedamos. Ya, perdón, es que me confundí, como digo el siguiente, perdón. Mañana. Víctor, digo. ¿Qué más, jóvenes? Lo que he anotado, lo que he escrito, se los envío, ya saben que se los envío, ¿no?, al WhatsApp, y también lo voy a cargar al Classroom, al Teams. Alejandro, ¿querías decir algo? ¿Podría reiterar sobre la tarea una vez más, por favor? Demostrar esta ecuación. Demuestren de dónde viene esa ecuación. ¿Ya? Distintas formas de demostrar hay. Lo hacen con geometría, ¿no?, relacionando por ejemplo, una manera es acá, en este triángulo, en este rectángulo distorsionado, ahí lo demuestran. No me gusta mucho. Hay otros textos que lo demuestran con la ley de Hooke, aplicando la ley de Hooke. También podría ser. Ustedes lean y busquen, por favor, investiguen un poquito. Voy a ver, ¿no? Hay una manera muy sencilla que para mí es la ley de Hooke. Yo preferiría que lo hagan por ahí. Es demostrar nada más. Hay unas 2, 3 maneras de hacerlo. Está bien, Inge. Jóvenes, gracias por su presencia. Yo creo que hoy hemos terminado este capítulo. El día, lo que viene después de aquí para adelante, ya es, hemos visto tracción, compresión. Ahora viene torsión. Para los mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, ¿dónde es importante la torsión? Cuando hablamos de ejes, árboles de transmisión, ¿no? Cuando transmitimos potencia de un motor a una turbina, de un motor a una bomba, ahí tenemos torsión, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es un capítulo importante, ¿está bien? Muy aplicativo.
Y eso empezamos desde la siguiente clase, desde el día jueves. Jóvenes. ¿Ya? ¿Quedaríamos ahí, jóvenes? Gracias por su presencia. Hasta luego, Inge. Hasta Profe, luego. perdón, Sí. los